Buenos días a todos. Hoy estamos reunidos para recibir una vez más una instrucción de nuestro Señor Jesús. Señor, te agradecemos infinitamente que nos permitas estar reunidos en este lugar y en este momento. Agradecemos a nuestros hermanos benefactores que vienen a acompañarnos para este estudio. Hoy, con toda la ilusión, la esperanza y la fe que tenemos en ti, Señor, vamos a escuchar tus mandamientos, vamos a escuchar tu ley a través de Yuri y Sebastián. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por las bendiciones y gracias por este día más. Amén. Gracias. Vamos a compartir el texto. Ay. Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 24 de agosto 2025, estudio número 188. Ansiedades. El yugo ligero. Venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdida de seres queridos, encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Por el contrario, sobre aquel que nada espera después de esta vida, o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso, y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Eso es lo que hizo decir a Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Sin embargo, Jesús pone una condición tanto para su asistencia como para la felicidad que promete a los afligidos. Esa condición está en la ley que él enseña. Su yugo es la observancia de esa ley, pero ese yugo es ligero y la ley es suave, puesto que impone como deber el amor y la caridad. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6. Ansiedades. Lanzando sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Las ansiedades arman muchos crímenes y jamás edifican algo útil en la tierra. Invariablemente, el hombre precipitado cuenta con todas las probabilidades en su contra. Oponiéndose a las angustiosas inquietudes, hablan las lecciones de paciencia de la naturaleza en todos los sectores del camino humano. Si el hombre naciera para andar ansioso, sería decir que vino al mundo no en la categoría de trabajador en tarea santificante, sino como desesperado sin remisión. Si la criatura reflexionara más sensatamente, reconocería el contenido de servicio que los momentos de cada día le pueden ofrecer y sabría vigilar, con acentuado valor, los patrimonios propios. Indudablemente, los paisajes se modificarán incesantemente, compeliéndonos a enfrentar sorpresas desagradables, decorrentes de nuestra actitud inadecuada, en la alegría o en el dolor. Sin embargo, representa un imperativo de la ley, nuestra obligación de proseguir diariamente en dirección al bien. La ansiedad intentará violentar corazones generosos porque los caminos terrenales despliegan muchos ángulos oscuros y problemas de solución difícil.
No obstante, no nos olvidemos de la receta de Pedro. Lanza las inquietudes sobre tus esperanzas en nuestro Padre Celestial, porque el amor divino vela por el bienestar de todos nosotros. Justo es desear firmemente la victoria de la luz, buscar la paz con perseverancia, disciplinarse para la unión con los planos superiores, insistir por sintonizarse con las esferas más altas. No olvides, sin embargo, que la ansiedad precede siempre a la acción de caer. Emmanuel, psicografiado por Francisco Cándido Javier, libro Pan Nuestro. Gracias, Laurita. Gracias, mamá. Voy a quitar acá el texto para que no tome tanto. Gracias a todos por la presencia. Entonces, bueno, la ansiedad, las ansiedades, este es un tema, este tema que nos fue dado en sí es un tema muy pertinente para el día de hoy. La ansiedad se ha establecido aquí en nuestra sociedad o en nuestro mundo, es una de los males característicos de nuestro tiempo que afecta a millones de personas en una sociedad moderna que está marcada por la prisa, la sobreestimulación, la incertidumbre, la presión constante de alcanzar metas, de alcanzar expectativas, tanto propias como ajenas. Y frente a toda esta realidad, frente a este torrente incesante de estímulos y de exigencias, el ser humano a menudo se encuentra desprevenido, se encuentra sobrepasado, no estamos emocionalmente ni espiritualmente para procesar todo esto, para asimilar, para gestionar todo lo que este ritmo de vida nos presenta. Nos falta equilibrio interior. Y esta desconexión o esta diferencia entre las demandas externas y nuestros recursos internos, en esencia es este, vamos a decir así, este terreno fértil para que crezca la ansiedad. Y este estado de inquietud permanente no solo mina nuestra paz interior, sino que también va a debilitar nuestras relaciones, nubla nuestro juicio. En casos más extremos puede llevar a decisiones desesperadas, a acciones precipitadas, perdón, como por ejemplo el suicidio. Entonces, frente a este panorama, estos dos textos, este texto del Evangelio según el Espiritismo y de Manuel, nos ofrecen una reflexión bien profunda, pero también una respuesta de mucha esperanza. Entonces, tanto Kardec como Emmanuel nos coinciden en decirnos que la verdadera solución contra la ansiedad no reside en la eliminación de las dificultades, de los problemas de la vida, sino en un cambio de actitud interior que consiste en tener confianza en Dios, que consiste en la fe en el porvenir, en lo que está más allá de la materia, más allá de la muerte, y en la práctica también constante del amor, de la caridad. Entonces, ahora, Cristo Cristo desde hace más de 2000 años que nos hace la invitación. Él invita a los afligidos, que somos todos nosotros, a tomar su yugo ligero, que es la ley de amor, que aligera las cargas, que da alivio. Él ve como que estamos en este mundo, estamos en esta encarnación, estamos como al fin del camino, viviendo enfermos, eh, estamos viviendo al límite de angustias, de ansiedades. Para nosotros es como si fuera el fin, pero para Cristo es el inicio, ¿no? Es el momento del trabajo, porque nosotros llegamos a Él afligidos, sobrecargados, exhaustos. En esa condición Él nos toma en el límite de nuestras fuerzas y Él nos dice, aquí estoy. Él nos ayuda con las cargas, aliviar nuestros dolores. Es por eso que Pedro, que Manuel nos trae esta enseñanza de Pedro, que dice lanzar lanzando sobre él vuestras ansiedades porque él tiene cuidado de vosotros. Es una invitación a depositar nuestras preocupaciones en las manos de Dios, en las manos de Cristo, porque el amor divino siempre vela por nuestro bienestar.
Entonces voy a compartir el PowerPoint que preparamos. Como les digo, voy a pasar rapidito. No sé si todos ¿Lo pueden ven ahí? ver. Ah, pero no está en... Espera. Más Sí, grande. ya se ve. No, aquí en presentación. Ay. Ahí se ve toda la tela. Sí, ahí Bueno, está. bueno, Sí entonces se ve vamos. bien. Entonces, la ansiedad es una respuesta natural del organismo ante una amenaza percibida, que sea real o imaginaria, y se caracteriza por esta sensación de apresión, de inquietud, de temor desproporcionado frente sea a una situación real o, como dijimos, imaginaria, y que puede manifestarse en diferentes niveles, en múltiples niveles. Entonces es una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro sistema multisistemática que afecta tanto pensamientos, emociones, cuerpo y conducta. Para entender la ansiedad, tenemos que ver el panorama actual de la sociedad. Entonces, sabemos que vivimos en un mundo que es esencialmente materialista. ¿Y cuáles son las consecuencias de este mundo materialista? Son la desorientación, la inversión de valores y el vacío existencial, que básicamente esto es lo que ahí es donde está la raíz de la ansiedad, que lo vamos a entender un poquito más. Ahora, en la sociedad materialista, los aspectos, lo que mucho vemos en nuestra sociedad es el hedonismo, que es esta creencia o esta filosofía de creer que el placer es el bien supremo, que es el fin último de la existencia humana. Entonces, la principal meta para un hedonista es maximizar el placer y minimizar el dolor o el sufrimiento. ¿Y esto qué va haciendo? Que va creando círculos viciosos porque entramos en una búsqueda desenfrenada del placer que crea una dependencia. Entonces, se obtiene un placer momentáneo. Luego se vuelve al vacío y esto nos lleva a buscar una dosis mayor de placer. Entonces está generando siempre esta ansiedad por la necesidad de la satisfacción constante. Entonces hay como una confusión entre el placer y la felicidad. El hedonismo, una persona hedonista piensa que la felicidad es el placer y nosotros sabemos que la felicidad es algo más que eso, es la paz interior, es la tranquilidad, es el equilibrio. Entonces, cuando se prioriza el placer personal, se descuidan evidentemente los valores espirituales, las responsabilidades, el bienestar del prójimo, y esto nos lleva a conflictos, a un vacío existencial, más sufrimiento y más ansiedad. Entonces, es uno de los aspectos de la humanidad. Otra cosa Es es, un perdón. poco como el drogadicto que está siempre en la ansiedad de buscar su próxima dosis, siempre en la incertidumbre de buscar su próxima dosis. Ahí tenemos también el nihilismo, que también lo vemos mucho en nuestra sociedad, que sostiene esta corriente filosófica, sostiene que la vida carece de sentido, de propósito, de un valor, de una esencia. Entonces, no hay valores morales objetivos universales. Lo correcto o lo incorrecto va a depender de cada una de las personas, de sus convicciones, de sus emociones, de sus preferencias. Entonces, vemos que todo es un descontrol, se pierde uno en todo esto. Otra de las cosas del nihilismo, que quiere decir nada, nos dice que con la muerte física todo termina, no hay un después para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es que genera ansiedad porque la vida finalmente no sirve para nada, porque no hay consecuencias más allá de de la muerte. Entonces, esto lleva a dos actitudes que son muy dañinas, que es la desesperación y la apatía. Una de ellas es decir, bueno, no importa nada, ¿para qué me esfuerzo? O ¿para qué sirve todo esto que estoy haciendo? Si no hay nada después, si no hay no hay, todo se acaba. Entonces, el ser humano necesita como estructuras. Entonces, cuando no hay estas estructuras, cuando esto colapsa, el significado, ¿qué es lo que nos trae? Un vacío existencial. Nos sentimos perdidos, nos sentimos sin rumbo, nos sentimos sin una razón para actuar, sin un motivo, sin un objetivo. Y esta falta de anclaje genera ansiedad, que en esencia, pues lo vimos, es una respuesta a una amenaza que es percibida o a una incertidumbre. Otra de las características de nuestra sociedad es el relativismo.
¿no? Que nos dice que no existen verdades absolutas. Eh, la verdad, la moralidad, el conocimiento, el gusto depende también otra vez de las personas, de la cultura, de la sociedad, del individuo, del momento histórico en el que nos encontremos. Entonces argumenta que todos los valores son flexibles. ¿Y qué es lo que acontece con esto? Es la inversión, la inversión de valores. Entonces, lo que antes se considera negativo pasa a ser válido, pasa a ser bueno y esta pesimidad extrema, cuando no hay límites, otra vez esos cuadros que nos limitan, nos lleva a estar desorientados, a llevarlos otra vez a buscar esta satisfacción en conductas dañinas que van a hacer que incrementen nuestra incertidumbre y en consecuencia va a alimentar esta ansiedad en nuestra sociedad moderna. Entonces, todo vale, por lo tanto, nada seguro, toda verdad es relativa y ahí se hace Una una confusión. confusión. La persona se siente perdida, se siente desorientada, sin saber qué hacer o qué confiar. Entonces, el relativismo, ¿no? Toda la verdad es relativa, todo lo bueno es relativo, en fin. Ahí nuestra sociedad materialista, evidentemente, es el consumismo, una de las características. Sabemos que el consumismo es esto, es la adquisición constante de bienes, de servicios, más allá de lo necesario. Entonces no es un acto de consumo, se convierte en un fin, en un objetivo. Y esto a menudo lo ligamos a nuestra identidad, al estatus, a la felicidad. Y esta parte es bien importante, si el consumismo se basa en crear un estado de deseo perpetuo. La publicidad, el marketing, no venden productos, lo que venden es la idea de que nos falta algo para ser feliz, algo para estar seguros, para ser exitosos. Entonces la ansiedad surge de esta necesidad de no tener lo que supuestamente necesitamos o de no quedarnos atrás porque mi vecino tiene un carro más nuevo que el mío o de no pertenecer a un grupo porque, bueno, son los ricos, en fin, por no tener lo que los otros tienen, nos genera miedo y nos genera ansiedad. Entonces, lo vemos en nuestra sociedad, es una cultura ahora, y la cosificación es este proceso mediante el cual se despoja a la persona o una relación de sus cualidades propiamente humanas, por ejemplo, de la dignidad, la subjetividad, la autonomía, para ser tratada como una cosa o un objeto. Su nombre lo dice, la cosificación. Entonces, el consumismo, estamos tan acostumbrados a comprar, a comprar, a comprar, que esto nos lleva a ver a los demás también como objetos de consumo o como medios para un fin consumista. Entonces, nuestro valor depende de cuánto tenemos o de cuán atractivos somos a nivel físico, social, emocional, profesional, social, perdón, profesional, material. Entonces, siempre estamos en ansiedad porque debemos trabajar constantemente en mantener nuestra marca personal, ¿no? Lo que aparentamos o La imagen. la imagen para la sociedad. Y de ahí viene la autocosificación, que yo también me considero como un objeto. Estamos tan metidos en esto que nos consideramos un objeto y ahí nuestra autoestima se vuelve frágil y va a depender de valores externos, por ejemplo, de cuántos likes tengo en mi foto, de cuántos comentarios o de cuántas posesiones tengo, de cuál es mi puesto, de cuál puesto tengo en la sociedad, lo que esto genera un enorme estrés e inseguridad. Vamos a evaluar a los demás por lo que nos pueden dar y asumimos que ellos nos evalúan de igual forma. Entonces todo se vuelve así como una cosa y esto genera una ansiedad social profunda. Siempre estamos pensando, le gusto a esta persona, qué puede hacer por mí? Estoy aprovechando esto. Se pierde la confianza, se pierde la autenticidad y crea una paranoia social donde siempre debemos performar y calcular qué valor tenemos por los demás. Entonces siempre estamos en en una corredera. Ay, perdón. Es Ups. como que perdemos nuestra humanidad, ¿sí? Nos vemos como objetos más que como personas con sentimientos y emociones. Ay, perdí, perdón. Ahí ven de nuevo la tela. Bueno, Sí. Sí, se ve. Entonces, también otra de las características de nuestra sociedad, perdón,
es la sexolatría, esa búsqueda constante. Todo es sexo. Todo lo que vemos en el marketing es sexo. Todo es esta búsqueda que estamos todo el tiempo. Entonces, la sexolatría es la sobrevalorización del sexo que lo eleva a una categoría de solución mágica, un objetivo para la vida, o es la fuente última de validación personal. Entonces, es esta creencia de creer que el sexo y la búsqueda es la llave para la felicidad, para la autoestima, para la conquista del éxito social. Y esto se va a manifestar como una obsesión, como una adicción, donde la persona organiza su vida en torno a la conquista, en torno al desempeño sexual. Y esto es siempre este rendimiento decreciente. Cuanto más se persigue, menos se satisface. Y ahí está, buscando, buscando. Entonces, la consecuencia final es el desequilibrio interno y el agravamiento de la ansiedad. La competitividad, sabemos que este es un mundo donde siempre estamos en comparación con el otro. Tenemos esa idea de que el éxito de uno a menudo depende del fracaso del otro, donde siempre debe haber un ganador y un perdedor. Se prioriza siempre el bienestar personal sobre el colectivo. Caemos en el egoísmo, llevando a una sociedad que es fragmentada, que cada vez más se separa de sí mismo, se separa de los otros, que cada vez hay menos apoyo mutuo. Entonces, la competitividad nos coloca siempre en un estado de vigilancia, en un estado de comparación perpetua. Y esto crea un ecosistema de estrés, de miedo, genera desconfianza, estamos en una presión constante. Eso es nuestra sociedad. Está la saturación. La saturación es su nombre lo dice, estamos saturados. Es el colapso cognitivo y emocional que se produce cuando un sistema, es decir, nuestra mente, en este caso nuestra sociedad, recibe una cantidad de información, de estímulos, de opciones, de demandas que superan nuestra capacidad para procesarlos, para gestionarlos y encontrarles sentido. Entonces, no es estar solo ocupado, es una sobrecarga integral que nos lleva al agotamiento, a la desconexión. ¿Por qué? Porque puede haber ese miedo a equivocarse, ¿no? La ansiedad de que entre tantas opciones se elija la incorrecta. Eso nos causa miedo. El agotamiento mental, el esfuerzo por evaluar cada alternativa agota los recursos mentales. Estaba diciendo con el Sebas, cuando uno va al mercado hay 30 si no más, diferentes cereales y ahí uno está como que en esa confusión y parece simple, pero crea ansiedad, ¿no? La ansiedad nos lleva a posponer decisiones, esta parálisis que incrementa la sociedad, procrastinación, la sensación de ser incompetentes en esta sociedad. Entonces hay este exceso de estímulos, las notificaciones que recibimos de Facebook, de Instagram, el tráfico, las pantallas, la publicidad, nos mantiene siempre el sistema nervioso en un estado de alerta constante. Y esto lleva a la hipervigilancia, una sensación de estar siempre en guardia esperando el próximo estímulo. Nos lleva a la irritabilidad y al estrés, ¿no? El cerebro que está saturado muchas veces reacciona con frustración ante cualquier estímulo adicional. Nos lleva a la dificultad de concentrarnos. La atención se va a fragmentar generando ansiedad por no cumplir incluso con las tareas más simples. Entonces, hay muchas características. El sentimiento de urgencia, de que siempre estamos esperando el próximo estímulo, una respuesta, ¿no? Siempre estamos como em, con esta Vivir en ese paranoia. ritmo, en ese ¿Ah? ritmo de urgencia. Exactamente. Entonces aquí nos dice el autor que es esta falsa urgencia implantada por la tecnología y el ritmo de vida modernos que llevamos. Entonces estamos siempre de que, si no actúo ahorita y si no respondo a este estímulo, si no respondo a mi Facebook, en este momento el mundo se acaba. Entonces, el sentimiento de urgencia es una prisión mental. Va a crear el problema porque genera emergencias falsas, va a alimentar el problema porque nos mantiene en un estado de estrés fisiológico y va a impedir una solución porque estamos todo el tiempo con esa tensión, no podemos tener una calma necesaria, un pensamiento tranquilo para recuperarnos. Entonces, esto nos lleva a distanciarnos de nosotros mismos. Vean la imagen acá, todos los estímulos y al final uno está así como,
Entonces la ansiedad genera esta urgencia y nos empuja a vivir siempre reactivamente sin que necesariamente sean necesidades reales y nos alejan de nuestro propósito. Entonces esta desconexión es la raíz de un mal bien profundo. Y bueno, terminamos con las causas espirituales que sabemos que son una de las principales también causantes de la ansiedad. Cargamos esta memoria mental, o sea, lo que está en nuestro perispíritu, venimos a esta encarnación con aquello que todas las elecciones que hicimos, todas las experiencias anteriores, de todas las reencarnaciones, venimos con traumas, con fracasos, con decisiones erróneas, con roles que tuvimos en otras existencias. Y esto está ahí siempre en nosotros. El autor dice es como un software oculto que finalmente nos está ahí eliminando nuestra paz interior. Y de ahí viene, por ejemplo, el miedo al fracaso, el no soy capaz, que muchas veces lo hemos escuchado y que nos causa ansiedad. Entonces, la memoria de los fracasos pasados, que sean reales o percibidos, se reactiva como un pánico a integrar algo nuevo. Entonces, la ansiedad es el miedo de revivir ese dolor antiguo que está en nosotros. Ahí luego está la culpa y la autoflagelación, el no merezco perdón. Tenemos eso en nosotros de acciones del pasado que generaron daños a nosotros o a otras personas que van a dejar una carga de culpa no resuelta en nosotros. Y la ansiedad se manifiesta como este autosabotaje o como la creencia inconsciente de que debemos sufrir para expiar las faltas, el merecimiento, el no valgo nada, experiencias pasadas de humillación, de abandono, de opresión, que generaron esa convicción de que no somos dignos de amor, de éxito, de felicidad. Entonces la ansiedad surge cuando recibimos algo bueno, luego estamos ahí, no, esto no es para mí, o algo malo va a pasar. Siempre estamos ahí con eso que está en nuestro perispíritu, en nuestra memoria espiritual. El siempre me pasa lo mismo. Esta expectativa de repetición de los patrones negativos, o siempre me traicionan, o siempre me hacen lo mismo. Entonces genera en nosotros una hipervigilancia y comportamientos que finalmente atraen o crean esta realidad alimentando la ansiedad social. O sea, no tenemos paz, no confiamos en nadie, estamos todo el tiempo ansiosos en las relaciones personales. Otra de las causas espirituales sabemos que son los conflictos personales y familiares, y otra de las causas de la ansiedad sabemos que es la obsesión espiritual. Entonces, la obsesión espiritual genera ansiedad y la ansiedad es propicia también para la obsesión espiritual. Atraer obsesión espiritual. Voy a pasar rápidamente por los síntomas porque creo que eso es algo que pues ya nos reconocemos. La importancia de eso que acabamos de compartir es para que podamos identificar posibles fuentes de ansiedad para nosotros y podamos trabajar en eso. Ahora, los síntomas, bueno, sabemos que hay síntomas físicos, que es el sistema nervioso que está desreglado, entonces hay angustia, hay opresión en el pecho, tenemos dificultades respiratorias, agotamiento por hiperactividad, o sea, siempre estamos en agitación y eso nos crea un cansancio, nos crea postración, inquietud psicomotora, alguien que está siempre moviendo las piernas, tomándose las manos, los tics nerviosos, la expresión facial, cuántas personas vemos con el rostro todo tenso, con falta de expresividad, porque refleja una preocupación interna, refleja la ansiedad, la tensión muscular, la agitación, la inquietud, los síntomas emocionales y cognitivos, la hipervigilancia, siempre estamos como en esa constante de peligro inminente, estamos en modo lucha y huida, una inseguridad profunda, y esto nos causa vacío, nos causa desasiego, estamos todo el tiempo inquietos, miedos diversos e inespecíficos, miedo a todo, a morir, a dormir, a trabajar, a perder el control, ese es uno de los grandes, a perder el control, al suicidio. La inseguridad y necesidad de control, exactamente eso. Estamos buscando a controlar todo y esto nos genera frustración, inseguridad, ansiedad. Otro de los síntomas de la ansiedad son los pensamientos negativos y catastróficos.
pasa una cosa y rápidamente estamos pensando en resultados desfavorables. Creo que el ser humano tiene esta respuesta que es la mayoría del tiempo como negativa, ¿no? Una respuesta pesimista. El negativismo es eso, la melancolía, la aflicción, muchas veces por la ansiedad nos llega esa tristeza profunda, pérdida de energía vital, pensamientos mórbidos. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces no hemos tenido pensamientos suicidas o pensamientos sobre daños? Los síntomas cognitivos y sociales, la disminución de la atención, la concentración, compromete el aprendizaje, nos falta la concentración. Esto nos lleva muchas veces, la ansiedad nos lleva al aislamiento social porque, bueno, no tengo dificultad para expresar mis sentimientos, tengo dificultad para relacionarme. Entonces nos lleva a un bloqueo emocional y al distanciamiento con los demás. Y los síntomas existenciales, que fueron los que presentamos al principio, el vacío interior, la soledad, este presentimiento de la nada, nada vale la pena o nada existe después de la muerte. Eso crea mucha ansiedad y creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, esto que dijimos, el no puedo, el no merezco, la culpa, la falta de perdón, en fin. Y bueno, la solución, rápidamente pasamos ahí también. El autor nos dice de la ansiedad a la paz, un camino de transformación interna. La solución es siempre eso, la transformación interna. No es la eliminación de problemas, como dije al principio, sino desarrollar herramientas internas para transitar en la vida de una forma más tranquila, sin esa ansiedad. Y este proceso es, evidentemente, necesita acción, necesita un cambio de mentalidad, necesita establecer propósito y necesita la espiritualidad. Y la base de todo, pusimos el estudio como primera prioridad. ¿Por qué es una prioridad? Porque el estudio nos permite entender la causa, nos permite dar sentido al dolor, a las dificultades, a los acontecimientos de la vida. ¿Por qué va a disipar las sombras? Porque el conocimiento disuelve todo ese miedo irracional, todo ese presentimiento de la nada, todos los pensamientos negativos. Nos ayuda a entender que somos espíritus inmortales, que todas esas vicisitudes que vivimos en la vida son transitorias y que todo tiene un propósito amoroso en la vida. Y el estudio nos ayuda también a sustentar la fe. En el espiritismo siempre hablamos de la fe razonada, que no es una creencia ciega, sino que viene del estudio, de la comprensión, de la experimentación de las leyes divinas, y esto fortalece nuestra fe, nuestra confianza en Dios de una manera sólida, inquebrantable. Otra de las soluciones o de las es evidentemente un propósito y la conexión espiritual. Debemos tener ese deseo genuino de querer curarse, no solo un deseo superficial, sino decir, yo identifico que tengo ansiedad y quiero salir de eso. Desarrollar el amor y la caridad, nos dice la doctrina. Dice, quien se dedica a causas nobles no tiene tiempo para albergar ansiedad. Se construye alegría, se construye unión, se construye fe, humildad y entrega. Reconocer que no tenemos el control de todo, que eso nos genera mucha ansiedad. Entonces, soltar la necesidad de controlar y confiar en Dios. Esa es una de las grandes soluciones. Y buscar la espiritualización primordial, priorizar la conexión espiritual sobre el materialismo, buscar a Dios, a Jesús, la vivencia del Evangelio, la práctica del bien que lleva a la calma, que llena el alma, perdón, y que nos lleva a la calma. Y es por eso que Jesús nos dice, venir a mí, vengan a mí, aquellos que están afligidos y sobrecargados, que yo los aliviaré. Es el llamado de Jesús, la invitación de Jesús. Y la toma firme de esa decisión, nuevamente la voluntad, la práctica de la voluntad, ponerse metas pequeñas, constantes. A veces dice uno, para evitar esos momentos de estrés, de crisis, leer 2 páginas al día de un libro, 5 minutos de meditación, una caminata corta. Hay muchas cosas, yoga, em, muchas herramientas que podemos usar y una de las más importantes, disciplina y persistencia, entender que salir de la ansiedad es un proceso gradual, no desistir a la primera dificultad, aprender con ella y continuar, ¿no? La doctrina siempre nos lleva a recomenzar.
Y autoconocimiento y reenfoque, mirar siempre hacia adentro, qué es lo que realmente es importante para mí, cuáles son mis fortalezas, con qué puedo trabajar, cuáles son mis problemas reales y cuáles son esas proyecciones que estoy haciendo que me traen miedo, si me estoy enfocando en lo que me falta y no en lo que tengo. Y parar de buscar la solución afuera. La doctrina nos dice y Jesús nos dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Entonces la respuesta, el poder del cambio está dentro de cada uno de nosotros. Lo que tenemos ahora es nuestro punto de partida. A partir de aquí, ya identifiqué que tengo ansiedad. Ahora qué, cómo hago, cómo trabajo y establecer esa meta clara, que es por eso que estamos aquí, que es la espiritualización de nuestro ser, que todas las acciones pequeñas, grandes y pequeñas, deben alinearse con este objetivo superior, que es la evangelización de nuestra alma. Y buscar este control íntimo, ¿no? Controlar nuestro mundo íntimo, mantenerlo, el cultivo de la paz, la serenidad y también el auxilio terapéutico, un psicólogo, un psiquiatra, que son herramientas que el mundo nos puso, ¿no? Que Dios La providencia la divina. providencia divina nos mandó. Entonces, gente, fue largo, pero nos fue así pedido que pudiéramos explicar de dónde viene la ansiedad, que pudiéramos identificar y a partir de ahí trabajar. Entonces, abrimos la palabra. Creo que todo el mundo se siente identificado con todos los puntos que dio en la presentación y es importante entender que la ansiedad no es nuestra enemiga, no porque es una reacción fisiológica natural y la necesitamos, no frente a un Deja, oso. Por ejemplo, tenemos que reaccionar y salir corriendo. El problema es vivir todo el tiempo en ese estado, ¿no? Y imaginarse miedos que no existen. Ese es el problema, tener la máquina todo el tiempo al máximo y no da. La Maya levantó la mano. Rosa, Es una pregunta rápida. Yo decía que no tenía ansiedad, pero ya vi muchas cosas aquí y efectivamente sí. ¿Cómo saber cuándo es obsesión, obsesión, o es de vidas pasadas, kármicas, o es del momento que estamos viviendo por situaciones cotidianas? Personalmente, lo mejor sería identificar, ¿no? Que si no encuentro causa en esta vida, si nada me causa ansiedad en esta vida, quizás viene de una vida pasada, o si quizás es obsesión espiritual. o sea Eso que si en tu vida no estás teniendo ningún problema presente que te pueda causar esa ansiedad, o sea que estás de lo más bien y incluso si tienes ansiedad, es que es difícil, yo no podría decir, difícil, no podría responder a esa pregunta, decir qué es obsesión y qué viene de vidas pasadas. Y en realidad no importa, porque que esté en nuestro perispíritu o que sea una obsesión, no importa, lo importante es trabajarlo, es identificarlo y trabajar sobre eso, ¿no? Porque, sí, porque en no realidad sé, el control lo tenemos que retomar nosotros sobre esa ansiedad que sentimos. O sea, no importa la causa, el síntoma está ahí y tenemos las herramientas para trabajar los síntomas. ¿No? Como dijo Yuri, uno de los puntos principales es el estudio, y el estudio nos lleva así a entender todas esas situaciones. Nos empuja a mirar hacia adentro y a tratar de entendernos. Entonces, creo que es lo principal, sí, el trabajo que se hace, ¿no? Y no de dónde proviene en sí. el Ok. espiritismo nos dice que, por ejemplo, no sabemos lo que fuimos en vidas pasadas, no sabemos lo que hicimos antes porque está el olvido del pasado, pero sí podemos analizar nuestras tendencias. Entonces, si tú tienes una tendencia, no sé, a ser egoísta, a ser envidiosa, no sé, cualquier tendencia, tienes que estudiar lo que esa tendencia, eso te va a dar un indicio de lo que fuiste antes. Pero repito, eso no tiene importancia. Ahora, esas tendencias, lo imperfecto de nuestra alma, eso es lo que va a traer espíritus obsesores a nosotros. Entonces, mientras no eliminemos
esas inferioridades nuestras, siempre vamos a tener espíritus ahí obsedándonos y nosotros obsedando a ellos mutuamente. Entonces, la importancia es más que nada identificarlos y trabajarlo. Gracias. Sí, podría ser. Si alguien tendría otra respuesta más clara. Karen. Hola, buenos días. Bueno, respecto a lo que preguntó mi tía, sí es un poquito difícil, pero creo que muchas veces cuando estamos desprevenidos y de repente entra un pensamiento que no sabes ni cómo llegó, y de ahí a mí me ha pasado como que empiezas a tener así sensaciones de, pues no sé, mucho dolor o mucha tristeza, por ejemplo. O sea, que de la nada yo me ha pasado que empiezo a llorar y que me empiezo a tener así pensamientos como muy, muy fuertes. Digo, no sé si sea una obsesión, pero sé que abre la puerta a una obsesión también, tener como pensamientos feos y, y de repente como que empiezas a tener todas esas sensaciones en el cuerpo, ¿no? O ganas de vomitar, mareos, y eso mismo te desencadena la ansiedad de saber, de no saber qué te está pasando. Entonces creo que muchas veces cuando de la nada, así, de la nada te entra como algo así, podría ser una obsesión, pero sí, sí es un poco difícil, porque sí muchas veces tú piensas que estás tranquilo, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy en el teléfono y de repente veo algo y me hace clic y empiezo a tener esta serie de emociones. Entonces, también como que estar muy atentos, ¿no? Y la presentación les quedó muy, muy bella. Muchas gracias por compartir. Rápidamente, ayer justamente estaba platicando sobre este tema y, y yo recordé como un momento de un ataque de ansiedad que tuve y recuerdo que fue porque mi mente y mi cuerpo no estaban en sintonía. Entonces era como un desequilibrio totalmente, ¿no? Como que mi mente decía, yo no quiero estar aquí, pero mi cuerpo era como, pues yo estoy aquí, ¿no? Me toca estar aquí. Entonces era una lucha constante entre lo que quiero y dónde estoy y lo que soy y todo. Entonces era como ese desequilibrio de decir, no, no quiero estar más acá, como no pertenezco a este lugar, ¿no? Entonces como que sí fue duro porque prácticamente presentar esos síntomas de que te estás ahogando o sientes que te vas a morir, que te va a dar un infarto, que se siente muy, muy feo, ¿no? Que empiezas a sudar, no puedes respirar, pero justamente las herramientas que tenemos como la oración, o sea, recuerdo que ni siquiera podía orar, pero solo era como el pensamiento de Jesús, ayúdame, 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 así como respirar por tiempos y decir, a ver, va a pasar, no estoy sola, ¿no? Todo va a estar bien. Entonces, obviamente, pues sí lleva un tiempo llegar a encontrar esa manera de autocalmarse, pero, pero justo todas las herramientas que comentaste, tener terapia psicológica, tener este acompañamiento, personas que te puedan escuchar, a veces simplemente necesitas hablar y desahogarte y hacer válidas tus emociones también, porque queremos como muchas veces como taparlas o como no sentirlas más bien. Y justamente creo que la ansiedad viene de esa falta de, de, de permitir a tu espíritu sentir, ¿no? O sea, mostrar las emociones. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación y por el tema que sin duda creo que en estos tiempos a todos nos compete. Gracias. Si es que eso que dijiste de no validar las emociones, exactamente el hedonismo, que no queremos sufrir, que queremos solo placer. En fin. Eh, Almita, Sayo y después mi tía Mari. Buenos días. Pues yo la ansiedad la padezco desde los 11 años, cuando me accidenté y me fracturé el cráneo. Entonces, una de las fracturas le pegó a la glándula, perdón, de la serotonina y yo no la produzco al 100%. Y nos dimos cuenta hasta los 25 años, que fue cuando falleció mi tata y fue un golpe muy fuerte para mí perderlo.
Desde entonces llevo ya 10 años medicada con el psiquiatra. Ahorita estoy con terapia psicológica y estoy en oración porque yo sé que si Dios me salvó de estar en coma, si Dios me dejó completa en esta vida, quiere, yo pienso que tengo un propósito. Dios tiene un propósito para mí. Aún no lo he descubierto, no sé cuál es, pero de repente sí, por ejemplo, ahorita no puedo dejar de mover los pies porque es lo mismo, pues es como un tic nervioso y es muy feo estar en una reunión y estar moviendo los pies o las manos. Se me complica mucho, pero yo le doy muchas gracias a Dios de que me tenga con vida, de que pueda caminar, que pueda ver, que me pueda levantar todos los días con vida, de tomar mi café en la mañana. Por eso te dije, Yuri, que yo era experta en el tema de la ansiedad, porque yo ya pasé por las crisis, ya pasé por oxigenación, ataques de pánico, o sea, de hecho yo no puedo estar afuera porque siento que me ahogo. Prefiero estar encerrada porque me siento más segura en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Y bueno, me podría alargar mucho, ¿no? Pero es un ratito nada más. Pero también quiero darte las gracias por la presentación. Ahí sí me la puedes pasar después, está muy bonita, la verdad, porque Vamos a hay muchas ponerlo. personas que me dicen, ay, es que deberías controlar tus emociones, pero es que, ¿cómo le dices al cerebro que las controles si el cerebro no está funcionando bien? Pues, o sea, tienes que también poner de tu parte psicológicamente, médicamente, hacer ejercicio, alimentarte, dormir 8 horas, etcétera, cosas que a veces no se puede todo al mismo tiempo, pues. Sí, espero haberme explicado. Gracias. Gracias, Almita. Pues para eso estamos acá trabajando. Cuando dijiste, no sé mi propósito, el propósito de todos, te lo voy a decir, es perfeccionarse. Dios nos mandó aquí a aprender, a mejorarse, a transformarse. Entonces es nuestro perdón, perfeccionarnos todos los días. Em, Hablaste un poco del cerebro, vamos a poner eso para otro estudio, pero es el espíritu quien tiene la fortaleza de guiar todo eso. Entonces es fortalecerte en espíritu, buscar esta fe eh, y poco a poco vas a ir mejorando eso, vas a ver, vamos a seguir ahí con... No, lo que sí podríamos decir es que sí, el cerebro puede tener un efecto sobre nosotros, porque podríamos decir como que la máquina no está funcionando al cien Perfectamente. por ciento perfectamente por el accidente, ¿no? Pero sí encontrar el propósito de que si te tocó vivir con una máquina y que no funciona al 100% es por algo y hay un propósito detrás de eso. Es como alguien que nace inválido o que nace con una deformación, ¿no? Eso es lo que tocó y hay un propósito superior a todo eso. Entonces sí, seguir en el camino del descubrimiento, de siempre para adelante, ¿no? Con las herramientas que vas adquiriendo y Y la oración que acabas de hablar, porque sí, que aquí es, Emanuel nos dice, o sea, disciplina, persevera en la unión con los planos superiores, sintonizar con las esferas más altas, porque eso nos va a ayudar con la ansiedad. Y ellos no solamente trabajan a nivel espiritual, sino que trabajan también a nivel físico. Entonces es una de las grandes herramientas. Vamos a pasar la palabra a Sayu. Gracias, Anita. Un poco para mi mami, cada uno de nosotros, buenos días, perdón, cada uno de nosotros de alguna otra forma nos conocemos, de alguna otra forma sabemos cómo somos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Y cuando esa ansiedad o ese movimiento o esas ganas de llorar o eso que llega, tú sabes que no es de todos los días y eso es un poquito aprender a identificarnos. A mí que me ha ayudado bastante
pues es tratar de distraer a mi cuerpo de esas sensaciones, ya sea en el ejercicio, ya sea en limpiar, ya sea en poner una música bonita, en ver caricaturas, algo agradable. Y eso me ha ayudado un poquito como a distraer mi mente y mi cuerpo. No siempre es fácil controlar. Eh, También hay algo muy importante. Estas sensaciones o estas situaciones, hay algo que tenemos que entender. No todo mundo la puede comprender. O sea, no todo mundo la puede entender como tal cuando tienes una ansiedad o una depresión severa. Hace poco tuve una crisis muy fuerte que tuve que hospitalizarme y llegué a grado de decirle a mi esposo, ¿sabes qué? No puedo. No puedo controlar esto y acepté esa ayuda, ¿no? Pero es difícil y en eso de estar internada, eh, hay algo que a mí me marcó el escuchar a Javier, fue porque cuando tú vas al hospital con una crisis así, la gente o los médicos creen que estás ocupando un espacio que no deberías, porque en realidad para la cuestión médica mm, no tienes nada, no es tu cabeza y no tienes nada. Y entro en un estado un poco fuerte porque cuando me pegan la cuestión de la ansiedad severa, yo empiezo a sentir como donde estoy se empieza a cerrar. Y, y es algo muy feo, es algo muy, muy feo, am, porque pues es algo que no puedes controlar. Entonces, pues tuvieron que dormirme y tuvieron que moverme de donde estaba porque pues hay demás enfermos, ¿no? Y yo recuerdo que entra la trabajadora social y le dice a Javier, porque meten a Javier para tratar de ayudarme. Y la doctora le dijo, es que si llega otro médico, la va a sacar de aquí y no podemos controlarlo. Entonces Javier les dijo, eh, yo vivo con ella desde hace mucho tiempo y créame que he estudiado y créame que he intentado comprender el por qué ella se siente así. Y por más que intento, me es muy difícil. Y nadie que parezca esto, nadie que no padezca, perdón, esto, va a ser muy difícil de comprenderlo, va a ser muy difícil de entenderlo. Y, y así es, ¿no? O sea, sí entrar en oración, sí estar en terapia con el psicólogo y el psiquiatra y sí buscar distracciones, pero pues a veces es muy complicado. O sea, esa es una realidad. O sea, es una realidad que a lo mejor como estudiamos aquí es algo que se tiene que pasar, es algo que yo tengo que pasar y es algo por lo cual yo tengo que aprender a luchar para estar bien. Todos los días, es decir, Dios, gracias, abrir los ojos y tratar de estar lo más tranquila posible, tratar de estar lo más feliz posible. Y hago todo lo posible. Y, y, y no todos los días puedo, pero el día que no puedo, me permito ya llorar, pero trato de no dejarme ya acostarme. Ya es chillo, pero me ando moviendo y ando distrayendo, ¿no? Un poco esa sensación. Lo que sí es importante es no dejar de luchar. Creo que aquí lo importante, aparte de identificarlo y de buscar cuáles son los métodos que pueden funcionar, aquí los psicólogos me pueden ayudar. Hay ejercicios de respiración, que hay uno con un popote que a mí me ha ayudado mucho. No recuerdo cómo se llama.
y tratar de poner mi mente lo más tranquila posible, ¿no? La música, los ruidos que ayudan a tranquilizar mi cabecita y esa ansiedad que me da en mi cuerpo, este, todas esas cosas, ¿no? Y creo que a cada uno de nosotros, pues somos diferentes y cada uno de nosotros vamos encontrando, ¿no? ¿Qué es lo que va ayudándonos? Y bueno, aquí seguimos en la lucha y lo más importante es eso, saber que no está uno solo. Yo a Almita le digo, cuando tú te sientas mal, háblame porque te voy a entender y a lo mejor no te doy la solución, pero pues te puedo distraer. Entonces, aquí estamos y para cualquiera que ocupe, aquí estoy. Los amo. Gracias, Sayo. Gracias por compartir tu experiencia. Solamente me gustaría decir que para eso estamos estudiando aquí, para poder, como le dije a Almita, fortalecer nuestro espíritu, porque los métodos externos, claro que son importantes, el psicólogo, el popotito, todo lo que podamos tener, pero siguen siendo métodos externos. Entonces, lo que queremos ser es que podamos ser funcionales dentro de toda la correría de este mundo, dentro de todas las vicisitudes, todos los conflictos, con la paz interior, con el equilibrio del espíritu, con el equilibrio interior. Entonces, Jesús nos dice, el reino de Dios está dentro de ti, todas las soluciones están dentro de nosotros. Necesitamos ayuda externa, eso es claro, estamos en un proceso y la ansiedad se va mejorando poco a poco, es un proceso, tiene un principio, un contenido y un fin, pero solo para decir que nuestra búsqueda es ese equilibrio de nuestra alma, esa paz interior que nos permitan trabajar sobre esa ansiedad, deshacernos de esa ansiedad. También cuando, como por ejemplo, Karen habló de una crisis de ansiedad y Sayuri, em, entonces, cuando hablamos de mediums ostensivos, de personas que tienen una sensibilidad extrema a las energías espirituales y a las energías que nos rodean, no es lo mismo que cualquier persona que no, que tiene mediumnidad en un grado mucho menor. Entonces, también me pregunto si eso no influencia de manera así mucho más intensa, no esa crisis de ansiedad que simplemente eh, cosas de todos los días, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener cuidado con eso, o sea, los mediums así mucho más sensibles es diferente del común de los mortales. Porque yo he tenido esas sensaciones, Sayuri, y a todos les digo, yo he tenido esas sensaciones y Karen me imagino que también, o otros mediums, de sentir que todo se te acaba. Yo también ya he sentido así cuando que todo se cierra, que todo viene blanco y después viene negro, y yo he tenido todas esas sensaciones que me ahogo, que siento que me están apachurrando, lo que dicen en México allá como que se te Se subió el fue muerto. muertito. Ya me he sentido así, pero es por la aproximación de un espíritu, porque sé que está ahí, porque sé que está conectándose conmigo y que me está haciendo daño. Entonces, sí, esos síntomas que tuviste pueden Son, bien ser un ataque espiritual, como también puede ser una memoria del pasado, como también puede ser causado por los problemas y los traumas que vivimos en esta vida. y Entonces, siempre, siempre en el caso de Yuri, por ejemplo, nunca fue al hospital, siempre con oración, con pases, siempre hemos podido sacarla de ese estado hasta volver a un estado normal, completo, ¿no? Completo normal. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a autoconocerse, ¿no? Y saber de dónde viene eso. Bien puede ser un ataque espiritual y a veces los ataques pueden ser fuertes. bastante fuerte. 15, 20 espíritus de una, entonces sí, ahí cuando uno no sabe, sí, es una crisis que te lleva al hospital, Sientes te que manda te al mueres, hospital, te sientes que manda te al mueres. hospital, pero no lo es un ataque espiritual fuerte. Tía Mari, después Esmeralda. Yo solamente quiero agradecer el tema de hoy porque
yo tengo una persona muy amada por mí, muy cercana, que fue diagnosticada con trastorno de ansiedad. Sin embargo, yo pensaba que el hecho de ver lo que es todo nervioso, que se mueve, que algunos de los síntomas pensé que ese era el trastorno de ansiedad, y lo demás que vi ahorita en la presentación, pues lo identifiqué mucho, ¿no? Con esas actitudes, con esas formas de ser. O sea, me cayó el 20 de que es parte de lo mismo. Y yo pensaba, bueno, es que está malcriado, es que porque no fue educado adecuadamente, X, ¿no? Eh, no está de acuerdo en tomar medicamento ni terapia psicológica, pero pues yo les agradezco porque ahí vi muchas otras herramientas que pueden ayudarnos a ayudarlo y ayudarnos a todos. Gracias, nena. Te suplico que nos pases la presentación para poderla compartir y con las personas que estamos cerca de esa persona para poder ayudar, ¿no? Muchas gracias. Bonito día a todos. Gracias, tía. Sí. No, Dar, No, que a veces pensamos en esos síntomas graves, ¿no? Que son visibles, que son frapantes, ¿cómo se dice? golpea. No se dice así, sino que son bastante que uno nos damos cuenta, ¿no? Voy a dar un ejemplo nada más así rapidito. A veces estamos viendo una película, estamos en algún lugar y estamos con el teléfono todo el tiempo, checando a ver si ya tengo Un si like. alguien me mandó un mensaje o si tengo un like a una publicación que hice. Parece tan tonto y parece tan simple, pero ya es un signo de ansiedad, ya es una fuente de ansiedad porque estás ahí, ni siquiera puedes disfrutar bien de la película porque estás pensando que quizás alguien ya te mandó un mensaje. Exactamente. Entonces, hay mucho tipo muchos síntomas de la ansiedad que lo encontramos como si es algo normal. Ah, estoy todo el tiempo checando mi teléfono, es algo normal. No, no estamos ni conscientes de lo que estamos haciendo porque siempre estamos con la ansiedad de estar viendo el próximo like, el próximo comentario. Entonces, Le quería decir a Maribel que en el caso de una persona que no acepta su condición, que no quiere ver ni médicos ni psicólogos, o sea, que no acepta, ¿no? Es muy difícil. Una persona que no se quiere curar es muy difícil, muy difícil. Si no abre la puerta, o sea, para un médico, para ayuda externa, es muy difícil. Mismo teniendo las mejores herramientas del mundo, si la persona no quiere, los mejores doctores y medicaciones del mundo, si la persona no quiere, es muy difícil. Y por eso, lamentablemente, a veces necesitamos de dolor, ¿no? Que el dolor nos doblegue para decir, bueno, ahora sí necesito ayuda. pero podemos rezar por esas personas y la ayuda les va a llegar directamente, pero les llega. Entonces, estemos cada vez que tengamos, que oremos, pensemos en esas personas, enviémosles luz, porque eso va a permitir a los benefactores también que los ayuden. Y conversar, si es una persona cercana, conversar con la persona, así, ¿no? Eh, Tratar de abrir, ¿no? Esmeralda, Sí, buenos días a todos. Yo nada más comentarles, Yuri, que no soy la persona más indicada, ¿verdad? Pero el hecho de estar en este grupo es tengan paciencia. La verdad, yo he pasado por muchísimas cosas. Yo quería que el psiquiatra me diera la solución de todo, el psicólogo y demás. Y decían, es que no tienes nada. Y yo quería antidepresivos por cómo me sentía y nunca me los dieron. Entonces, hace un año, sin querer antidepresivos, el neurólogo, neurocirujano, me los receta porque dijo, tú lo que traes es depresión por un problema de salud fuerte que tuve físico, no tanto emocional, pero él identificó y me tomé 2 pastillitas y sentía que me iba a volver loca. Dije, Dios mío, esto no es para mí, definitivamente, o sea, no. Entonces yo, no, para empezar, pues no sabía que era medium hasta que estuve aquí con ustedes. Mi vida ha cambiado rotundamente. Y yo lo que les puedo decir en conclusión, tengan paciencia, es orar, vigilar y aumentar nuestra vibración.
A mí me ha cambiado eso totalmente la vida. No siempre, porque hay días que se da uno sus bajoncitos, pero antes eran bajoncitos continuos y muy raro elevabas tu vibración. Entonces vas entendiendo, vas aprendiendo. Entonces no se desesperen, porque no, la ayuda es interna, reforma moral, no es externa. Yo lo tengo bien comprobado. Quizás, pues los que no tenemos a lo mejor tanta mediunidad, quizás sea diferente, pero hay casos en los que no va a quedar más que de ti y trabajar en ti, contigo y para ti, porque eso necesitamos. Entonces, sí, yo les puedo decir, sí hay días que te sientes que te vas a volver loco. Yo antes era siempre a mi esposo, ayúdame, ayúdame, me estoy muriendo, ¿qué tienes? Es que no puedo respirar, hasta que vomitaba e incluso sentía como que me desmayaba y yo decía, ay, es que ¿por qué? Y nunca me encontraron nada médico, pero creo que quería incorporar y demás. Ahorita no, ya empiezo a sentir y digo, a ver, no quiero ayudar, hago oración por ti, ve, busca dónde te puedan ayudar y las cosas han cambiado mucho. Entonces es hacer oración y a través de la oración te va a llegar la persona que quizás te diga, vete a este grupo, vete aquí, vete acá, acá te pueden ayudar. Es la ayuda de Dios y va a llegar tarde o temprano. Es tener paciencia, orar, vigilar y reforma moral. Gracias. Gracias, Esmeralda. Gracias, Esmeralda. Y por eso Pedro nos invita a esto, ¿no? Confiar en Dios, confiar en que Él nos pueda dar fortaleza mental, emocional para enfrentar cada desafío, ¿no? Para no dejar que la ansiedad nos domine. Y ahí es una una entrega porque así, muchas veces son problemas que no podemos resolver, pero Él sí. Y Él nos da la sabiduría, nos da la serenidad, la confianza. Entonces, para nosotros es siempre buscar esa solidez en Dios, en Jesús, pedir resiliencia, pedir paz, pedir fuerzas necesarias para no dejarnos moldear por el mundo, para tener fuerza para esos ataques espirituales, eh, para no quebrarnos en este mundo, porque es un mundo muy difícil, porque venimos también ya con nuestras pruebas, nuestras dificultades, y no es fácil, no es fácil no caer en la ansiedad, no es fácil no caer en el desequilibrio, en la depresión. Dice Manuel, el mundo está lleno de ángulos oscuros, y ese es nuestro mundo. Entonces, la oración, la comunión profunda con Dios es el canal para esa transferencia de nuestras ansiedades a Dios. Y Jesús nos los dice, el que pide, recibe, pero la clave siempre va a estar en lo que se pide. Entonces, nos dice, cuando Kardec nos habla de la eficacia de la oración, él nos dice, todas las oraciones que piden consuelo y fuerza moral son respondidas al 100%. Dios jamás nos va a dar pez, ¿no? Como dicen, no, piedra para cuando pidamos pez. Entonces siempre tenemos problemas, tenemos dificultades y a veces, muchas veces pedimos la resolución de esos problemas y no nos llegan, porque Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Entonces, si estamos pasando por problemas de ansiedad, no es que no sé si decir como que lo necesitemos, no lo necesitamos, lo que necesitamos son las vicisitudes de la vida, las pruebas, los desafíos para poder como progresar, para poder perfeccionar nuestra alma. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que podemos pasarlas en tranquilidad y en equilibrio, que eso es lo que estamos buscando acá. Ay, y aparte, entender lo que es importante, porque si cuando vemos en la presentación las 10 primeras páginas que pasó, son todas cosas del mundo, y Jesús nos dice, tiene que vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo, porque todas esas cosas son necesarias. Es necesario que estemos siempre a la búsqueda de esto, de likes, del dinero, o sea, en exageración. ¿Se cortó? No sé, no están ahí. Entonces creo que todo eso sirve para identificar qué es lo necesario como ser humanos, lo que necesitamos para vivir y cuando quitamos todo el resto, todo lo que sobra, no es mucho lo que nos es pedido, no es tanto. Entonces ya quitando todo eso, nos quitamos de encima un peso
Como Jesús dice, el yugo del mundo es pesado, el de él es liviano. Es liviano su yugo, es simple. Ah, es lo que necesitamos nomás. Entonces creo que con todo eso que vimos, quitarse todo ese peso de encima, ya nos quita, 80% de los problemas desaparecieron. Y a partir de ahí, bueno, utilizando las herramientas que tenemos. Ahora, me gustó mucho lo que dijo Esmeralda, porque se dio cuenta que con la oración se puede solucionar las cosas. Ahora, si uno va sí o sí al médico buscando medicamento y la píldora mágica, el médico no le va a decir, pero eso es obsesión espiritual, anda a un centro espírita. No, porque no creen en eso, no conocen eso. Nosotros sí, por eso estamos estudiando. Entonces, aceptar quién somos, a dónde estamos. Vivimos en un planeta donde el mal prevalece. Estamos siempre rodeados de espíritus que no quieren nuestro bien. Eso es lo que nos tocó, gente. Entonces, trabajar a partir de ahí. Pero como les digo, ya quitando todo lo que no es necesario, por lo menos nos sacamos un peso de encima. Algo que dijo Emmanuel que a mí me pareció así bien importante en este texto que él dice, ¿no? Indudablemente los pasajes se modifican incesantemente, cumpliéndonos a enfrentar sorpresas desagradables decurrentes de nuestra actitud inadecuada, con la alegría, con el dolor, sin embargo, representa un imperativo de la ley, nuestra obligación de proseguir diariamente en dirección del bien. Sebas dijo, es un mundo difícil, es un mundo de pruebas. Los que Manuel nos está diciendo aquí que nos está hablando de la impermanencia. Todo es impermanente, ¿no? El mundo físico está cambiando todo el tiempo. Las situaciones cambian, las relaciones cambian, evolucionan, los cuerpos se transforman, nuestras emociones están todo el tiempo reconfigurando. Entonces, todo cambia, nada es permanente. Vamos a estar siempre en esta vida de pruebas y expiaciones, vamos a estar enfrentados a estas situaciones difíciles. El mundo está hecho así para nosotros. Por algo estamos aquí. Entonces, siempre va a haber estos cambios, siempre va a haber esta impermanencia, siempre va a haber motivos para causarnos ansiedad. Siempre. Ahora, Buda nos dijo algo bien importante. El, el, la fuente del sufrimiento humano es el apego. Entonces, si nosotros nos apegamos a todas las cosas del mundo, a lo material, a un empleo, a una persona, a un estatus, una posesión, siempre vamos a estar construyendo nuestra casa sobre la arena. Sin embargo, si nosotros construimos sobre la roca, sobre la felicidad que es verdadera, pues va a estar siempre con nosotros. Estos valores del espíritu, que es la paciencia, la resiliencia, que nos habló ahorita Esmeralda, la paz interior, esa conexión con Dios, siempre va a estar ahí. El conocimiento. Exacto. Entonces, la vida sí está hecha diría César, para mantenernos incómodos. Nos estábamos en esta semana haciendo un estudio y decía, el hecho mismo de estar sentado, ya te duele la espalda, ya te quieres mover, estás parado y ya te quieres sentar. Eh, la vida está hecha así para mantenernos siempre en ese inconfort. ¿Para qué? Para que salgamos de ese inconfort, para que luchemos hacia esa dirección del bien, para que aprendamos a controlarnos. Entonces, tenemos trabajo, gente, tenemos mucho trabajo, el tiempo se nos va bien rápido, por eso pasamos así rapidísimo en la presentación, pero la vida no nos puede, la vida no puede, ¿cómo decir esto? No nos pide que evitemos los cambios, porque los cambios van a estar, eso sería imposible, sino que aprendamos a atravesar, a caminar a través de ellos de una forma más tranquila, más serena. ¿Por qué estar tan ansioso? ¿Por qué estar tan desesperados? La primera parte de Manuel dice, el hombre precipitado cuenta con todas las posibilidades en su contra. Estamos viviendo todo el tiempo en esa correría y todo se pone a nuestro favor. Todo lo malo se pone a nuestro favor porque no tomamos el tiempo para nada.
En fin. Así Lo que que sí vale la pena, gente, de tomar el tiempo de leer la presentación con tiempo y de meditarlo. Como Yuri dijo, pasamos rápido por una cuestión de tiempo, pero es sorprendente, se van a sorprender todo lo que hay, la información que hay ahí, que uno se identifica con esto, ¿no? Que a veces no lo piensa. Pero uno cuando lo medita y lo reflexiona, dice, ah, wow, no había pensado en tal cosa, cómo tal cosa me puede afectar, ¿no? Porque son cosas de toda la vida, son cosas normales, que para hoy en día son normales para nosotros. Toda esa corredera, todo, pero no, no lo es, no lo es. Entonces, los invito a leerlo con a calma y a meditar. meditar sobre... Y pensar en nuestro texto de hoy es el yugo ligero. Pensar en esta promesa de Jesús diciéndonos, yo os aliviaré. ¿Y de qué peso nos alivia? No de que no que nos quite las enfermedades, las pruebas, las vicisitudes, no, sino que nos da ese yugo, nos quita la amargura, nos quita la desesperación, nos quita ese miedo, nos quita esa rebelión contra el dolor, ¿no? Nos trae su yugo ligero, es esta fe en la justicia divina, en el porvenir, nos da esperanza, nos ayuda a cargar estas cargas que traemos, nos alivia el alma. Entonces pensemos en Él, en su yugo que es suave, que es ligero. Y una cosa que Él dice, ¿no? Yo soy manso y soy humilde de corazón. Entonces pensar en esas dos virtudes. La mansedumbre es lo contrario a la rebelión, a la irritación frente a las pruebas. Es aceptar que no controlamos todo, que no controlamos los eventos, pero sí podemos controlar las reacciones ante ellos. La humildad, sabemos que la humildad es vernos pequeños ante la grandeza de Dios, ante la grandeza de su plan. En fin, vamos a cerrar. Es un estudio que meritaría horas y horas, pero no tenemos tiempo, ya regresaremos. Entonces vamos a hacer nuestra oración. Una vez más. Se los invito a la oración. Aprovechar este momento para sí, calmar nuestras ansiedades. Aprovechemos de este momento de oración para conectarnos a la espiritualidad mayor, la espiritualidad superior, a nuestro querido Maestro Jesús, al más manso y humilde, para conectarnos a nuestros benefactores y espíritus protectores que nos traen esta luz que sana nuestro cuerpo, nuestra alma, esta luz que poco a poco trae paz y tranquilidad a nuestros corazones. A ti, Señor, elevamos nuestro corazón, pidiéndote, querido Maestro, tu ayuda, tu amparo, este amparo divino que recibimos, Señor, en cada respiro, en cada latido de nuestro corazón. Dijiste que estamos aquí para una lucha. Ayúdanos, Señor. Sosténnos con tu mano bendita. Podamos encontrar en ti consuelo para cada una de nuestras pruebas.
podamos depositar en ti cada una de nuestras inquietudes, porque sabemos, Señor, que tus designios son sabios y perfectos. Podamos ser impregnados de tu serenidad, que aprendamos a confiar absolutamente en tu voluntad, y que cada uno de los corazones presentes hoy, Señor, puedan reconfortarse con la convicción de tu presencia, con la convicción de que nunca estamos solos, de que somos amparados, amados, que somos cuidados por tu mano bendita. Tus mensajeros están siempre atentos a nosotros para ayudarnos, para guiarnos. Que tu paz, Señor, esta paz que excede nuestro entendimiento, nos envuelva, para que nos transforme, para que nos impulse a ser instrumentos de paz, de amor, para que podamos, Señor, reflejar un poco de lo mucho que recibimos. Que podamos salir de nuestro estudio de hoy con el alma tranquila, con la convicción, Señor, de que podemos entregarte nuestras vidas, con la convicción de que las recibes y las moldeas. Sabemos, Señor, que no tenemos méritos, pero que tu amor es grande, que tu bondad es infinita, que tu luz, Señor, llena cada uno de los rincones de nuestra alma. Que así podamos caminar, dirigiéndonos hacia el bien, hacia el perdón, la humildad. Cuánto te agradecemos, Señor. Recibe nuestra gratitud y transfórmala en bendiciones para nuestra vida, para la vida de nuestros seres queridos, nuestros hermanos en el mundo. Bendice, Señor, nuestro caminar. Gracias. Fíjate que el honor de esta oración pueda ser llevado a todos nuestros hermanos que están sufriendo con problemas psicológicos, virtuales, materiales, a todos aquellos que están sufriendo, Señor, sintiéndose solos y desamparados. Todos nuestros hermanos que vienen y aquellos que se van. Oramos por nuestro mundo, paz, el equilibrio, que tu bondad finalmente reine en todos los corazones. Gracias, Señor. Quédate con nosotros.
hoy y siempre. Gracias.